Bueno, con todo esto que ocurrió también, ahí lo voy a proyectar, con la mortandad que hubo en el pueblo, ¿cierto? Por causa de la idolatría. También había escuchado allí que, ¿cómo se llama? Cuando se entierra la lanza en el costado, ¿cierto? En Yeshua cae agua y vinagre, ¿cierto? O sea, agua y sangre, perdón, agua y sangre. Eh, y también le dan a beber vinagre con la lanza. También tiene que ver con el juicio de la mujer infiel, ¿ah? De la mujer infiel, las aguas amargas, ¿cierto? Que él también bebió. Entonces también conecta todo esto con la idolatría, ¿cierto? Con este pecado que de alguna forma es la infidelidad. Y ya sean ídolos, hoy día quizás no levantamos ídolos de piedra, de madera, pero levantamos ídolos humanos, ¿cierto? Que adoramos y que ponemos muchas veces en el lugar que Yeshua tiene. O sea, hoy día entendemos más claramente la escritura que dice que Yeshua es la cabeza de la iglesia, ¿ya? No hay otras cabezas, amén. Y cuando nosotros colocamos cabezas humanas, estamos cometiendo también actos de idolatría, ¿ya? Porque muchas veces estamos escuchando más la dirección de un hombre más que la dirección de la escritura y de Yeshua mismo a través de la escritura, amén. Así que también es algo que creo que representa que Él también llevó y cargó todo en la cruz. Amén. Y bueno, en este caminar, ¿cierto?, a la tierra prometida, que es lo que estamos viendo en esta porción, avanzar un poquito con lo que sucede, ¿cierto?, después de Pinhas y todo este pacto que el Eterno hace con él. También vemos cómo él manda a cesar, después de la mortandad, manda a censar el pueblo, ¿ya? Ahí números 26 dice: aconteció después de la mortandad que Yahvé habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Yahvé a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Entonces vemos también acá la importancia que el Eterno le da a las familias, a las cuentas, ¿ya? Porque ya preparándose para entrar a la tierra prometida, manda a censar al pueblo para hacer la distribución, ¿cierto?, de la herencia, de las tierras, ¿ya? Esto también lo conectamos con Apocalipsis, ¿cierto?, con la herencia que van a recibir, ¿cierto?, los escogidos, ¿cierto?, su pueblo. Y acá vemos entonces lo que sucede un poquito con los censos, ¿cierto? Estudiamos antes el primer censo que tuvo el pueblo, y ahora comparado con el segundo censo, vemos de que en todos esos años no hubo un crecimiento, no hubo un crecimiento, al contrario hubo un descenso en la población. Había que también considerar de que toda la generación, excepto la de Josué y Caleb, iban a perecer en el desierto. Vemos también muchos juicios, muchas plagas, mucha mortandad. En esta última 24.000 murieron ya por causa de esta plaga, por consecuencia de la idolatría, ¿cierto? El adulterio, la fornicación del pueblo. Y aquí vemos, ¿cierto?, los primeros censos, ya 603.550 en el primer censo, y luego vemos el descenso, 601.730, y aquí en rojo vemos cómo hay pérdidas en varias tribus, en la tribu de Rubén, en la tribu de Simeón, ya de Shimón, 37.100 digamos, bajaron ellos. La tribu de Gad también bajó, la tribu de Efraín con menos 8.000, y la tribu de Neftalí también con 8.000, con una diferencia en total de 1.820 personas. ¿Ya? Y por lo tanto vemos ahí un gran crecimiento y consecuencia. Entonces también vemos que la muerte, el decrecimiento es parte también de juicio del Eterno para su pueblo, ¿cierto? Hablamos un poquito del celo, y en realidad el celo que tiene nuestro Padre es para con su pueblo principalmente, porque lo ve como un hijo.
Y al hijo dice que lo corrige, al hijo lo disciplina, ¿ya? Y por lo tanto, el primer celo que él tiene es con su pueblo, ¿ya? A diferencia de los extranjeros o los que no son su pueblo, ¿ya? Eh, Él no aplica ese mismo celo, esa misma actitud frente a la santidad de su pueblo. Y es la que tenemos que tener nosotros también en nuestro corazón. También, una vez contadas, ¿cierto?, las 12 tribus de Israel, se repartió la tierra, ¿ya? Tenemos que pensar que nosotros estamos ya frente a la tierra prometida en este tiempo, nos estamos preparando para entrar a la tierra, entonces esta paracha también nos trae mucho entendimiento de lo que está sucediendo, ¿ya? Él está contando hoy a sus hijos, ¿ya? Y está preparándolos para recibir la herencia. Ahí en Números 26, versículo 51, dice: estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces acá vemos también cómo se hace la repartición, ¿cierto?, en proporción a la cantidad, a las familias. Ya es muy importante que aquí son contados también por familias, ¿ya? Y por lo tanto hay un especial cuidado del Padre con las familias. Tenemos que entender de que lo primero que nosotros tenemos que ir es a nuestra familia, ¿ya? Cuando Él nos manda, cuando Yeshua manda a sus discípulos a aplicar y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que siempre partir es con la promesa para que nuestra casa, nuestra familia también reciba salvación. Ya es lo primero que nosotros tenemos que preocuparnos siempre. Amén. Y también acá vemos un poquito en este mapa cómo aproximadamente se distribuyó la tierra, ¿cierto? Vemos aquí hacia el norte principalmente la mayor cantidad de las tribus, ¿ya? Las 10 tribus principalmente, y las tribus también del sur, ¿ya? Principalmente ahí donde domina Yehudá, ¿ya? O Judá. Y hacia el norte ahí está Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar, Aser, ya Manasés, Gad, ya Rubén. Entonces aquí vemos un poquito la distribución que ya se estaba realizando de la tierra. Nosotros también tenemos una herencia en la tierra prometida. Amén. Dice Ezequiel 47, aquí es profetizado esto, y ponga atención, dice: repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morar el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Yahweh el Señor. Amén. Entonces acá también vemos que en el proceso de repartir la tierra también están considerados los extranjeros, ¿ya? Recuerde que no hay una separación entre Israel y la iglesia, o entre Israel y los gentiles, como hoy día muchos enseñan, ¿ya? Equivocadamente, al no entender completamente el plan de Dios en las Escrituras. Entonces muchos hablan de una iglesia gentil y hablan de un proceso para Israel. Pero acá tenemos que ver que hay una sola novia, hay un solo pueblo, amén, que son unidos, la casa de Judá, la casa de Israel, en un solo pueblo. Y todos aquellos extranjeros, o pensemos aquellos que eran gentiles, van a ser incorporados a Israel, van a tener parte en la herencia, ¿ya? Y van a pasar a ser naturales, o sea, van a pasar a ser israelitas, amén, del pueblo, contados como naturales, ¿ya? Van a recibir herencia entre las tribus que ellos se encuentren. Amén. Entonces, muy importante. Hoy día no sabemos si nosotros, ¿cómo se llama? Somos descendientes a lo mejor de alguna de las tribus. No lo sabemos. Pero aún si fuéramos descendientes o si fuésemos extranjeros gentiles, todos tenemos la entrada
¿cierto? A través de Yeshua para ser parte de este pueblo que Él está reuniendo, que Él está llamando en este tiempo. Amén. Y ahí vemos, ¿cierto?, parte de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Y es importante acá lo que dice en Apocalipsis, ¿ya? Dice de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad celestial, dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Perdón, aquí se movió un poquito la pantalla. Dice, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Entonces, en la ciudad de Jerusalén solamente tiene 12 puertas. Amén. Tiene 12 puertas donde cada una de ellas tiene el nombre de la tribu de Israel. Ya no hay una puerta especial para gentiles, no hay una puerta especial para otra tribu, para otro pueblo, no, es solamente un pueblo, tanto extranjeros como la casa de Judá, la casa de Israel, todos como uno solo bajo la mano poderosa de Yeshua. Amén. También continuando en esta porción, vemos también cómo Moisés llega hasta aquí, ya. Él solamente se le permite ver la tierra prometida, pero no entrar en ella, y hay un cambio, ya hay un cambio de tiempo, hay un cambio también de dirección. Dice la palabra en Números 27:12, Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato, a mi memra, en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces vemos también uno de los errores, un pecado que se le contó, ¿cierto?, a Moisés por no hacer tal cual como Dios le dijo, ya que debía hablar a la roca. Él golpeó a la roca, ¿ya? Eh, y por lo tanto no fue obediente, no actuó en fe, no actuó como realmente debería haberlo hecho. Y por lo tanto eso también se le contó ya como una rebeldía, como una desobediencia, y por lo tanto no se le permite a Moisés entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde ocurre, ¿cierto?, el cambio de mando, ¿cierto?, un cambio de tiempo. Termina una etapa también en donde a través de Moisés el pueblo es rescatado, llevado al desierto, y principalmente a través de Moisés se le entrega toda la Torá, toda la instrucción al pueblo, ¿ya? Y vemos ahora cómo Josué, siervo de Moisés, es quien ahora es encargado de dirigir al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Entonces vemos acá Josué o Yehoshua, ¿cierto? Como lo hemos aprendido, lo hemos visto también, su nombre en hebreo es el nuevo líder, ya es el nuevo guía. Números 27:15 dice, entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Amén. Vemos la conexión entonces entre Josué y Yehoshua, vemos la conexión con Yeshua, ¿cierto? Porque Yeshua es nuestro pastor, es el buen pastor, es el pastor que da la vida por sus ovejas. Amén. Cada uno de nosotros. Como lo dice Lucas 1, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, como dice en las versiones nuestras, ¿cierto? Lo hemos aprendido, y llamará su nombre Jesús. Amén. Sabemos que es Yeshua y lo vamos a ver también allí en el Strong. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí habla entonces cómo Jesús, Yeshua, ¿cierto?, es aquel Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, y por lo tanto le habla del trono de David, ¿cierto?, del reino que él va a entregar en su mano, la casa de Jacob, que es la casa unificada, ¿cierto?, la casa de Judá, la casa de Israel,
A esas unidas se le llama la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos en el Strong, eh, una vez yo me puse a buscar también ahí todas las palabras que salían con Jesús. Y aquí está, ¿cierto? En el griego, ya cómo se escribió, ahí está escrito Jesús o Jesús, ¿ya? Que es como se transliteró, ¿cierto? La palabra, que dio a origen Jesús, ¿ya? Viene de Yeshua, se escribe en hebreo, luego pasa al griego como Yeshua, tratando de homologar un poco la fonética, después pasa al latín Jesús, y finalmente pasa al español, al castellano, como Jesús, ¿ya? Entonces ahí vemos el Jesús, ¿ya? Jesús, pero esta palabra viene del original hebreo, ¿ya? Aquí lo vemos en el Strong, ¿cierto? En el griego 24:24, luego nos conecta, ¿cierto? Con el Strong H3091, y acá vemos Yehoshua, Yehoshua, que es la conexión entre el nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, ¿cierto? Y Oshea. Entonces ahí Yehoshua, recuerden que Josué se llamaba Oshea, ¿ya? Y por lo tanto se le antepone el nombre del Eterno y queda Yehoshua. Vemos también cómo ese nombre después es simplificado y queda como Yeshua, que es el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Amén. Entonces es muy importante conocer el origen. Hay muchas personas que tienen este conflicto a veces de decir, ay Jesús, no hay problema hermanos a veces en decir Jesús, no está mal, pero lo importante es que hoy día al entender la raíz, el origen de la palabra, conociendo su verdadero nombre, también entendemos que viene una verdadera identidad. Amén. Yo siempre hago este paralelo y lo comento, es que así como José en Egipto, ¿ya? Él se reveló, ¿cierto? En primer lugar se dio a conocer a sus hermanos como egipcio, con ropa egipcia, en idioma egipcio, ¿ya? Después vemos que él ya se manifiesta en una segunda oportunidad, ya con su verdadero nombre, ya con su ropa ya hebrea, con su lenguaje hebreo y también con la señal de su pacto, amén, que era la circuncisión. Y por lo tanto vemos también nosotros el mismo proceso en nuestra vida. Nosotros hemos conocido a Jesús a través del griego, a través de ese idioma, de esa forma quizás un poco a veces hollywoodense. Pero hoy día estamos conociendo a Yeshua, a su verdadera identidad, a su verdadero origen, sus verdaderas raíces, las raíces hebreas. Y por lo tanto eso nos comienza a traer mayor entendimiento y mayor profundidad en la palabra. Amén. También declara Ezequiel 34, ¿cierto? Aquí va a haber un solo rebaño que es la casa de Judá y la casa de Israel unidas como la casa de Jacob. Dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo, Yahweh, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Entonces aquí una palabra concreta, ¿cierto? A través del profeta, cómo él va a levantar un pastor. Y sabemos que ese pastor es Yeshua, quien toma esa vara en su mano, la vara de la casa de Judá, la vara de la casa de Israel, en una sola, para que sean un solo pueblo, con un solo pastor, con un solo rey, que es Yeshua, nuestro Mesías, que ya viene pronto. Amén. Está pronta su segunda venida. Y también habla aquí de Yehoshua, de Josué, ¿cierto? Como figura, como un tipo del Mesías, de Yeshua, como un hombre, un varón lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Dice Números 27:18, y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces acá vemos cómo es escogido el siervo de Moisés, Josué, siervo de Moisés. Qué importante es esa actitud, ¿ah? Por eso Yeshua vino primero como siervo, pero ahora viene como rey. Y por lo tanto en él hay espíritu, ya en él descendió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Así también como él va a tener los 7 espíritus de Yahweh para reinar, ¿cierto?, en el milenio, completamente lleno del Espíritu. Vemos en Números 11:25, ya,
donde aquí muestra, ¿cierto?, el espíritu de profecía que viene también sobre Josué, sobre Yehoshua. Y también en Deuteronomio 34:9, donde también habla de que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. Amén. Entonces vemos también dos figuras aquí, ¿ya? Por Moisés, por una parte, ya que tiene que ver con la Torá, pero también aquí Josué, que tiene que ver con Yeshua, ¿cierto? Que nos dirige y nos lleva a entrar a la tierra. O sea, aquí no entramos a la tierra prometida, no entramos a nuestra herencia si no es por Yeshua. Por eso Él es la puerta, es importante entender esto. Que Él nos dirige, pero tenemos que llevar, ¿cierto?, la Torá, la instrucción del Padre en nuestro corazón. Y por eso el Espíritu Santo está trabajando hoy en nuestra vida, para que eso quede escrito aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Y podamos entrar dirigidos, ¿cierto?, con la cabeza, que es Yeshua, que es Cristo, el Mesías, podamos entrar a nuestra herencia, que es la tierra prometida. Dice también Isaías 11:2, ¿cierto? Hablando de que el Mesías prometido va a ser lleno del Espíritu. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Yahweh, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y Nehemías 8:17 también declara, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces acá en Nehemías vemos cómo se habla de Josué, ¿ya? Pero con su nombre comprimido, de Yehoshua a Yeshua, y se menciona también este nombre, y miren la relación que hay con los tabernáculos, ¿ya? Hay una relación porque hoy día entendemos que lo correcto del nacimiento de Yeshua, de Jesús, ya es en la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Se conecta con la fiesta de los tabernáculos, probablemente el primer día de los tabernáculos, ¿ya? De una fiesta que son 7 días, y el octavo día, ¿ya? Ahí después también lo vamos a ver, se celebra la Simchat Torah, que es donde se levanta la Torah, ¿cierto? Y el octavo día es el día aquel donde Yeshua, donde Jesús fue presentado y circuncidado, ¿cierto? Conforme a la ley, ¿ya? Él es presentado al templo y circuncidado al octavo día. Entonces vemos también cómo Él, vamos conectando que Él es el Logos, Él es la Torá viviente, Él es la palabra viviente, es la Dabar, ¿cierto? En hebreo es la Memra en el arameo, ¿cierto? Que es la Torá viviente, es la palabra, el Logos hecho carne, hecho persona, amén. Y por lo tanto hay una tremenda conexión con los tabernáculos. También el Espíritu, ¿cierto? Que estuvo en Él, ¿cierto? Que habitó en Él, ese mismo Espíritu Él nos ha entregado, Él ha puesto también en nuestro corazón, en nuestra vida. Qué importante, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, importante hoy día, el Espíritu Santo está derramando sabiduría, conocimiento, revelación en nosotros para que se abra nuestro entendimiento, sacando todo engaño, toda mentira, toda ceguera, todo velo, ¿cierto? Que no nos permitía ver más allá. Muchos nos preguntábamos, ¿qué hay más? ¿Qué había más, Padre? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y hoy día Él ha corrido ese velo, ha abierto ese sello para que nosotros hoy día podamos encontrarnos ya más profundamente. Lo que en un tiempo fue con Jesús, hoy día Él se nos revela ya más profundamente como Yeshua y comenzamos a entender nuestra herencia, nuestra identidad, como lo dice aquí en Efesios. Y por último, ya de la parte que quiero compartirles, tenemos acá también, como antes de entrar a la tierra prometida, nuestro Padre Eterno, ¿cierto? Él ordena y recuerda nuevamente las fiestas y las ofrendas relacionadas con las fiestas. Amén. Números 28 dice,
Habló Yahweh a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces, qué importante acá es estar atento a los tiempos, ¿ya? Hoy día estamos en el nuevo pacto, pero entendemos, ¿cierto?, que las fiestas es algo que está vigente, ya que lo celebramos hoy día como un memorial, ¿cierto?, como un recordatorio, porque Yeshua, el Mesías, se manifiesta a través de cada una de esas fiestas. Y las ofrendas que se entregaban en el antiguo pacto, hoy día también se entregan como un sacrificio vivo, como lo dice el apóstol Pablo. Presentad vuestros cuerpos como ofrenda, como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Y por lo tanto tiene que estar presente nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestra oración, la palabra, el servicio, ya la obediencia, para poder también recordar y celebrar cada una de sus fiestas, que es sombra también de lo que ha de venir. Entonces, por lo tanto, es importante este recordatorio para nosotros hoy día que hemos venido a la restauración. Es que para entrar a la tierra prometida, antes de entrar, da instrucciones para recordar los tiempos establecidos, o los tiempos señalados, o los moadim, como hemos aprendido en el hebreo, ¿ya? Por lo tanto, Josué es sombra profética de Yeshua entrando a Israel en la tierra prometida para reinar, ¿cierto?, desde Jerusalén a todas las naciones. Entonces tenemos que recordar que Yeshua vino a cumplir la Torá, vino a cumplir la ley y cada una de las fiestas que fueron ordenadas. Terminando, solamente recordando, ¿cierto?, las principales Moadim, ¿cierto?, las principales fiestas del Eterno. El Shabbat es una fiesta semanal, amén. Y ahí nos tenemos la figura de Yeshua como nuestro descanso, amén. Y también representa el Shabbat, el séptimo día, como el día milenial, el séptimo milenio donde Él va a reinar sobre la tierra. En Pesaj, ¿cierto?, que es la Pascua, tenemos a Yeshua, el Mesías, como el Cordero. Y después, Hamatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura, donde vemos al Mesías sin pecado, como el pan sin levadura, sin pecado, en el momento de la sepultura. En Yom HaBikurim, ¿cierto?, tenemos la primicia ya de los primeros frutos, ya donde es el Mesías, ¿cierto?, la primicia de la resurrección. Amén. En Shavuot, en Pentecostés, vemos cómo se derrama el Espíritu Santo, ¿cierto?, sellando también la Torá en nuestro corazón. Amén. En Yom Teruah, que es la próxima festividad que viene, ya ahora en septiembre, ya que es el día de la aclamación o el día del toque de los chofares, amén, que también anuncia en las trompetas, ¿cierto?, relacionadas con las trompetas en el Apocalipsis, cuando Él regresa en su segunda venida, es lo que estamos esperando, amén. En Yom Kippur vamos a ver la expiación, donde es el Mesías nuestra expiación, amén, que son los acontecimientos que vienen muy juntitos ya, que son las fiestas de otoño, que son las tres últimas fiestas que el Mesías tiene que cumplir. Y por último, Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, ¿cierto?, de las sucas, donde el Mesías ya se establece para vivir con nosotros acá en la tierra. Amén. Entonces en ese día ya entramos al reino milenial, a su reino mesiánico. ¿Ya? Y la Simchat Torah, ¿cierto?, que yo no la conocía, ahora la he conocido, que es el día octavo de Sukkot, ¿ya?, que también tiene una conexión, ¿cierto?, con lo que viene, que es el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva. El octavo día, ¿cierto?, si usted escribe un 8 y lo pone de ladito, es el símbolo de infinito, ¿ya? Y por lo tanto, desde el octavo día, después del séptimo día milenial o del reino milenial, viene después ya lo que es los cielos nuevos y tierra nueva, ¿ya?, que tiene que ver con un nuevo comienzo. Entonces, esto es más o menos lo que podemos, y no vamos a profundizar mucho porque en realidad ustedes se dan cuenta que es extenso, pero tanta riqueza, tanta bendición, qué bueno que esto está grabado para que ustedes vuelvan a repasar y podamos seguir aprendiendo más de su palabra. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí llego yo. Shalom.